En este video explicaremos el tema de los números complejos. El equipo está conformado por Cruz Ibarra Diego, Luna de la Cruz Ricardo. El primer subtema es definición y origen de los números complejos. Los números complejos conforman un grupo de cifras resultantes de la suma entre un número real y uno de tipo imaginario. Un número real, a la definición, es aquel que puede ser expresado por un número entero, 4 o 15, o decimal, 1.2, 5.3 o 3.8. En cambio, un número imaginario fue desarrollado por Leonhard Euler en 1777, cuando le otorgó a U1 el nombre de I, de imaginario. Ya desde el siglo I a.C., algunos matemáticos griegos como Herón de Alejandría comenzaron a esbozar el concepto de números complejos ante dificultades para construir una pirámide. Sin embargo, recién en el siglo XVI empezaron a ocupar un lugar importante para la ciencia. En ese momento, un grupo de personas buscaba fórmulas para obtener las raíces exactas de los polinomios de grados 2 y 3. Subtema es el 1.2, que es operaciones fundamentales con números complejos. Operaciones básicas con números complejos. La naturaleza de un número complejo contiene los números reales extendidos que resulten necesarios para resolver un problema que sería vital de resolver utilizando solo números reales. Existen una gran variedad de operaciones que pueden realizarse con los números complejos: la suma, la resta, la división y multiplicación. Contribuyentes: las operaciones básicas que pueden realizarse con los números complejos. La suma es la operación de sumar dos números complejos, y más x. La resta es la operación de dos números complejos. Pueden expresarse como x más y de y menos c más de y igual a x más c menos y más d. La multiplicación, la operación de multiplicar dos números complejos, x más y más c más d, puede expresarse como x más, como aparece en la siguiente imagen. Sin embargo, esta multiplicación puede realizarse aplicando las propiedades básicas de la multiplicación de los números reales y recordando las reglas básicas de los números complejos. Esto es, y2 es igual a menos 1. Lo que es la división es la operación de dividir dos números complejos. 8 más 4i y 1 menos i puede expresarse como aparece en la siguiente imagen. En primer lugar, multiplicamos el numerador y el denominador con el conjugado del denominador de la siguiente expresión anterior. Obtenemos el siguiente resultado. El subtema es potencias de i módulo o valor absoluto de un número complejo. El valor absoluto, módulo o magnitud en un número complejo z viene dado por las siguientes expresiones. Si pensamos en z como algún punto en el plano, podemos ver por el teorema de Pitágoras que el valor absoluto del número complejo coincide con la distancia desde el origen del plano. Si el complejo es escrito en forma exponencial, z, r e y entonces z es igual a r. Se puede expresar en forma polar como z igual a r. El siguiente subtema sería forma polar y exponencial de un número complejo. La forma
polar sean R o 0, coordenadas polares del punto X, Y, que corresponden a los números complejos no nulo, Z igual a X más Y, como la siguiente imagen. Al igual que Z, puede ser expresado en la forma polar, como la siguiente imagen igual. El análisis complejo no se admiten R's negativos. Sin embargo, como el cálculo 0 tiene infinitos valores posibles, incluyendo valores negativos, en la forma polar de un número complejo nos referimos a un segmento de una recta que está ubicado en el plano rectangular. Este segmento de recta tiene dos características importantes. Tiene un ángulo medio desde el eje horizontal positivo hasta el segmento de recta, y además el segmento de recta tiene una longitud tal y como se muestra en la siguiente figura. La siguiente imagen. El siguiente subtema sería teoremas de Moore, potencias y extracción de raíces de un número complejo, como se muestra ahorita. A esto se le conoce como teorema de Moore aplicable. Aplicable asimismo a las potencias de un número complejo. Raíces de un número complejo. Dada a un número complejo que se define tal que es i elevado a 2 menos 1, utilizando esta notación podemos pensar en i como la raíz cuadrada de menos 1, pero notamos que también tenemos menos i elevado a 2 sobre 2 igual a i sobre 2 menos 1, así que menos i es también una raíz cuadrada. Así que i menos es también una raíz cuadrada de menos 1. Semejantes a los números reales, decimos que la raíz cuadrada principal de menos 1 es i, o en general, si x es cualquier número real positivo, entonces en la raíz cuadrada principal de menos x se cumple la siguiente igualdad, como se muestra a continuación. Un ecuadrado. El siguiente tema son ecuaciones polinómicas. Una ecuación polinómica es aquella en la que los dos miembros son polinomios de la misma variable. El grado de una ecuación polinómica es el máximo exponente de la incógnita. Una ecuación polinómica tiene un número máximo de solución igual a su grado. Polinómicas de primer grado, también conocidas como ecuaciones lineales, son aquellas en las que el mayor exponente es igual a 1. El polinomio es de forma px igual a 0 y es compuesta por un término lineal y una independiente. Se escribe de la siguiente manera. Las ecuaciones polinómicas de segundo grado, también conocidas como ecuaciones cuadráticas, son aquellas en las que el mayor exponente es igual a 2. El polinomio es la forma px igual a 0 y está compuesta por un término cuadrático, uno lineal y uno independiente. Se expresa de la siguiente manera. Y con este tema concluimos el tema de números complejos de la primera unidad de álgebra lineal. Gracias por su atención.